Hola familia, ¿cómo están? Espero se la estén pasando muy bien. Regresamos, amigo. Ante todo pronóstico, regresamos con la segunda temporada. Regresamos ¿Cómo ves? y más fuertes que nunca. Más fuertes que nunca. Oye, y tenemos ya un escenario nuevo, mira, Sí, estamos progresando en esto de los podcasts, ¿eh? sí, y lo que falta. Y lo que falta exactamente. ¿Cómo ves? Hoy vamos a iniciar segunda temporada Ujú. y pues tenemos un tema en la mesa, ¿no? Sí, Y vamos a ver cómo nos va. claro que Hoy sí. vamos a hablar sobre lo que es Dios para el creyente moderno. Híjole, interesantísimo. ¿Te late? Se va a poner bueno. Vamos a darle. A ver, amigo, vamos a ponernos cómodos porque esto se va a poner color de Ajá. hormiga. A ver, ¿qué onda con el creyente moderno? Si tú llegas a una iglesia, o sea, si yo llego a una Ajá. iglesia, y eso creo que tú más que yo lo vas a tener Sí. registrado, o sea, y tú llegas a una iglesia y le preguntas a la gente, ¿no? ¿Qué es Dios para ti? O sea, la gente va a empezar a decir, ¿no? A lo mejor Ajá. con mucho entusiasmo, que Dios es el centro de mi vida. Bueno, es algo Sí. que yo he escuchado, ¿no? Sí, claro. Y ya ves, se llena la sala de pentecostalismo Ajá. y oye, tengo un amigo Sí. pastor que decía, bueno, no es un chiste para este escenario, mejor luego lo vemos. Bueno, Pero, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa con eso? ¿No? O sea, ¿qué dice la gente que es Dios en su vida? O sea, hablo del creyente moderno. sí. Y creo que yo también podría agregarle el creyente promedio moderno, o sea, o moderno promedio, ¿no? En el sentido de que es un pensamiento muy popular en la mayoría de las iglesias. Y creo que la mayoría de las respuestas son respuestas muy subjetivas, ¿no? Ujú. Donde, si me preguntas a mí, creo que la que predomina es, para mí Dios es todo, ¿no? Ujú. Sin un entendimiento Lo que significa. de lo que eso implica exactamente. El hecho de decir Dios es todo, pero todo en qué. Pero me queda muy claro que cuando vas a la vida real, en el día a día de las personas, pareciera más bien como que hay esta dicotomía. Una vez dijiste algo que me gustó mucho, que decías que la herramienta más efectiva del enemigo hacia el cristiano es esta dicotomía entre lo cristiano y lo secular. Ujú. Y creo que eso está tan permeado en nosotros que pareciera que Dios es mi todo dentro de la iglesia. Ok. Y fuera de la iglesia tengo otra identidad, o tengo otras ocupaciones, o tengo otras prioridades, y Dios termina siendo algo que relegamos. Y otra de las cosas que en esta época de tantas opciones y un abanico tan grande de posibilidades en lo que puedes creer, pues Dios se convierte en una posibilidad más a la cual puedes apuntar. Fíjate que justamente a eso me refiero Ujú. cuando pongo ese tema en la mesa. O sea, y quiero hacer un disclaimer, como dijeran los Ujú. gringos, ¿no? O sea, yo no estoy ajeno a eso. O sea, cuando lo Claro. pongo en la mesa no lo digo como que a que ellos dicen eso, ¿no? O Sí, sea, claro. creo que todos, o sea, yo como creyente moderno, pues también la respuesta políticamente correcta es la que acabas de poner en la mesa. Pero Ujú. también, o sea, me quedé pensando porque en algún punto, por ejemplo, Jordan Peterson, ¿no? Dice que Ujú. las creencias de las personas se ven expresadas en sus acciones. O sea, la Ujú. gente cree lo que la gente hace. Sí. Entonces es muy fácil de repente decir, yo creo esto o creo aquello, pero se refleja o uno puede ver de manera más clara las creencias de una persona en su conducta, en sus acciones. Ujú. Y en ese sentido pensando, ¿no? O sea, ¿qué será Dios para un creyente moderno, para un cristiano moderno? Te voy a poner el ejemplo. Estaba hace días en una reunión Ujú. de trabajo. Y estaban ahí unos arquitectos. Y dentro de esa reunión había una persona, amigo, Ujú. eh, que es judío, ¿no? Mm. Es judío, no es judío, o sea, Ujú. no es una persona que se convirtió al judaísmo, Sí, sí, sí. es un judío. Sí, sí. Este, y estábamos en la reunión platicando, Ujú. ¿no? Y este cuate,
judío estaba aportando unas ideas y estaba, o sea, estaba argumentando y aportando de una manera distinta a todos los demás. O sea, yo no sé cómo explicártelo, pero la cosmovisión, Mm. la sabiduría, la forma de analizar los temas que yo vi en esa reunión, la forma en la que él las analiza es distinta, era distinta. Mm. Y en esa reunión, uno de mis tíos decía, empezó a dar datos, ¿no? Sobre el pueblo judío. Ellos son muy amigos. Entonces empezó a dar datos sobre el pueblo judío, ¿no? En relación al tema de la prosperidad, de la riqueza. Ujú. Y decía, puso un ejemplo muy simple. Dijo, ¿sabes qué? En el mundo, dice, hay más o menos, hasta la última vez que los contamos, como 13 millones de judíos. Dice. Órale. O sea, que representan más el 0.02% de la población mundial. Ujú. Pero ese 0.02% de la población mundial acumula el 36% de la riqueza mundial. Wow. O sea, en ese porcentaje tan pequeño de personas se acumula una cantidad enorme de riqueza. La riqueza, sí. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Terminamos la reunión y uno de los arquitectos, ¿no? empezó, ya se fueron todos, y entonces uno de los arquitectos empezó a decir, oye, pues qué forma de pensar, o sea, qué forma de analizar, ¿no? Ujú. Y dice, oye, pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene esa capacidad? Ujú. Y tomé la palabra y le dije al arquitecto, le dije, mira, lo que pasa es que estas personas, le dije, tienen premisas de pensamiento, tienen hilos conductores de pensamiento que no se basan en la moda actual, en lo que hoy está de moda, que no se basan en lo que la tendencia dicta hoy. Sí, O sea, claro. su cimiento del pensamiento es ancestral. O sea, ellos tienen las costumbres, tienen las formas de pensar arraigada en un pensamiento central ancestral, le digo. Ujú. Y se mantienen constantes en ese pensamiento. Nosotros, Ujú. cada 30, 40 años, así como cambiamos la forma en la que nos vestimos, Ajá. también vamos cambiando las bases sobre las que cimentamos nuestro pensamiento. Sí. Entonces, todo este rollo que te pongo en la mesa, lo pongo porque eso me hizo pensar justamente en la diferencia entre un cristiano, por ejemplo, moderno, Ujú. ¿no? Y un judío, Sí. en lo que respecta a lo que Dios significa para él, o sea, para el cristiano y para el judío. Sí. Eso es lo que me lleva a esta premisa. Y es muy interesante, porque ah, creo que muchos de nosotros, la manera en que nos acercamos al cristianismo, específicamente en el ala protestante, y más en México, es que venimos de familias católicas, ¿no? Eh, Eso es como una constante. Algunos será la excepción, pero una constante es que vienes de familias católicas, si es que tú mismo no eras católico y te convertiste al protestantismo. Creo que en ese sentido, muchas de las ideas que tenemos y todo el protestantismo, y específicamente latinoamericano, estamos muy influenciados por la Iglesia Católica Romana. Es decir, los conceptos, la forma de ver las cosas. Yo siempre digo, hasta en forma de broma, ¿no? Que cuando vienes al protestantismo, ahora muchos tienen como la idea que el pastor es como el cura del pueblo, ¿no? Donde el cura tiene injerencia en tu vida y todo lo que tienes que hacer, pues vas a hacerlo conforme a lo que él te diga, ¿no? Y tenemos como esa cultura permeada en nuestra cultura protestante, ¿eh? Aunque muchos protestantes sean anticatólicos, pero ahí está la influencia innegable. O sea, es una especie de evolución o derivación del catolicismo, ¿no? O sea, Exactamente. el protestantismo es una práctica católica sin ciertos Ritos. ritos. Ujú. Sí, exactamente. Digo, habrá quien le ofenda esta declaración que estamos haciendo, ¿verdad? Pero No es nuestra intención, ¿no? sí, no es nuestra intención, pero va a tener dos trabajos, enojarse y contentarse, ¿no? Es que tú Pero eres un pastor muy rudo, amigo. sí, pero en rigor de verdad, es que eso es lo que pasa, esa es nuestra historia, así estamos.
Es lo que tenemos. Y otra cosa que nos ha influenciado mucho es el protestantismo bautista de los gringos, ¿no? Ujú. Eso también tenemos mucha influencia. Entonces, se hacen mezclas interesantes. Pero el punto al que quiero llegar es que desconocer, por ejemplo, en este caso, la cultura judía, te va a llevar a una interpretación del texto un tanto mediocre, en el sentido de que desconoces los usos y costumbres, desconoces la cosmovisión del judío, y no por la intención de judaizar, ¿no? Entendemos que no estamos judaizando, sino el poder entender y dar claridad al pensamiento judío y cómo ese influye en el pensamiento cristiano. Porque al final de cuentas, sin la intención, insisto, de judaizar, vemos que la constante en la escritura es Dios revelándose a su pueblo escogido, ¿no? Sé que hay algunas posturas teológicas en el tema de los pueblos o los distintos pueblos, si Israel y la iglesia o si la iglesia es el Israel espiritual. Independientemente de lo que tú creas, la realidad, de una manera muy general, es que Dios se ha revelado a un pueblo. Y eso lo entendemos mejor si vemos desde la perspectiva judía, ¿no? Y creo sinceramente que el cristiano moderno, coincido contigo, vemos a Dios como una opción porque no entendemos que es Él quien nos eligió y no nosotros a Él. Fíjate, o sea, justamente el tema es ese, ¿no? O sea, cómo yo como creyente moderno, como Ujú, cristiano moderno, eh, conceptualizo a Dios o me relaciono, no me ujú, relaciono, sino cómo lo conceptualizo. ujú, Y cómo lo conceptualiza, por ejemplo, un judío, ¿no? O sea, en en el cristianismo moderno, y te digo desde mi propia experiencia, ujú, tú lees la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y hay un montón ahí de historias, unas más raras que otras, ¿no? ujú, Este, unas más difíciles de creer que otras. Hay gente que le cuesta ujú, trabajo entender las historias. A mí me ujú, cuesta a veces trabajo algunas veces creer las historias, ¿no? ujú. Sobre todo Sí, cuando sí, sí. estaba más chico. Y entonces lees historias y conceptos o costumbres que te parecen, para empezar, bárbaras o te Ujú, parecen muy raras, ¿no? Por ejemplo, que si lo traemos aparte a la modernidad, pues todavía suenan más raras. Por ejemplo, ujú, la apreciación del valor de la mujer en el contexto familiar y cosas por el estilo, ¿no? ujú, El tema de la formación de los hijos, todas este, estas leyes o reglas que tiene la Biblia o consejos ujú, respecto a las dinámicas familiares y a las dinámicas sociales. Cuando yo leo eso, ¿no? Yo como cristiano, como creyente, lo leo como historias y abstraigo de ellos consejos y abstraigo, no sé, enseñanzas. ujú, Pero el judío no lo lee así. O sea, el judío cuando lee las historias no abstrae consejos y enseñanzas solamente. ujú, Abstrae preceptos y leyes, o sea, reglas, ujú. ¿no? Sí. O sea, no estamos hablando de mi posición no es doctrinal, o sea, no estoy hablando de si la doctrina es correcta o no, o la doctrina Ujú, cristiana o no. Hablo de cómo ve el judío, a diferencia del cristiano, lo que el libro dice. O sea, qué sí, hace en su vida. Si es un sí. consejo o es una regla. O sea, Ujú, en las empresas hay normas y políticas. sí. Las políticas tienen cierta flexibilidad, o sea, Sí, es como claro. una guianza, síguele por ahí. Ajá. Pero las normas o sea, esto es así. Sí, claro. Y o sea, yo pienso que a veces nosotros como creyentes modernos vemos las palabras que están en la Biblia como políticas y no como normas. Y creo que el judío lo ve al revés. Sí, sí, completamente. Y aparte creo que, si me permites el comentario así al margen, creo que hoy en día, más que creyentes, tenemos simpatizantes. Es A ver, decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya vamos a ajá. empezar. Pastor, espérate. Despacito. Sí. A ver. Es que, o sea, en este sentido de que como Dios se vuelve una segunda opción, como bien lo mencionaste, como una alternativa, en realidad solo simpatizo con ciertos aspectos de la doctrina cristiana. Es bueno eso, ¿eh?
y no forma parte de mi idiosincrasia. No tengo identidad en ello. O sea, el cristianismo no es parte de mi identidad. Es una... simpatizo con ciertos aspectos Conceptos ahí. o conceptos y que muchas veces me convienen o se me hacen bien. Y de ahí también viene este tema de las, como de sincretismo con otras tradiciones, ¿no? Contrarias al cristianismo. Por ejemplo, me ha tocado mucha gente que platico con ella y aunque lo diga de broma, pero sabes dónde está su idiosincrasia. Dice, no, es que a lo mejor yo en otra vida hice esto. O sea, creo que si en tu identidad está bien definida, incluso ese tipo de comentarios no tienen lugar. Claro, no soy así como súper rigorista, ¿no? De que entiendo cuando alguien lo dice de Claro. broma, ¿no? Y cuando pasa algo y dicen, yo creo que en otra vida fui perro, pues, o sea, entiendo de la broma, pues. Pero sí creo que cuando se dan estas mezclas y cuando escuchas otra cosa y dices, ay, mira, se parece a lo que dice la Biblia y lo vamos tratando de cuadrar porque es algo con lo cual simpatizamos. Sin embargo, no es parte de nuestra formación, ni de los preceptos, ni de los conceptos que tenemos arraigados y que se vuelve una cultura. Y sabemos que en el tema del judaísmo, pues es toda una idiosincrasia, pues, o sea, es una identidad que te forman desde que naces. Es una identidad, pienso yo. O sea, Ujú, estaba leyendo un libro, ¿no? ujú, Uno de mis tíos me recomendó. De hecho, ujú. el amigo, mi tío Ajá, que es amigo de esa persona de la que estoy hablando, ajá, nos recomendó un libro a mi primo y a mí. El libro se llama El fenómeno judío, The Jewish mm, Phenomenon se llama. mm, Este, y es muy interesante, vienen unas estadísticas en el libro y vienen varias cosas muy interesantes. ujú, Creo que una parte esencial, ¿no? Y otra vez, o sea, lo que estamos poniendo en la mesa son dos culturas o ujú, dos personas, ujú, hablo para ejemplificar grupos de personas que conceptualizan a Dios, ujú. ¿no? Me gustó lo que dijiste ahorita, se me hizo interesante. O sea, dentro del cristianismo hay practicantes, hay simpatizantes. Ujú. O sea, yo no sé si pudiéramos clasificar como distintos Sí, niveles, sí, ¿no? claro. Pero dentro del judaísmo, por ejemplo, que con toda seguridad también existen ese tipo Ujú, de o sea, hay este espectro, ¿no? Ahí debe haber también un ujú, rango. Pero dentro de la mentalidad del pueblo judío, ¿no? Por ejemplo, un ujú, concepto que se me hace muy interesante. Que si tú preguntas y viene una estadística, ¿qué es el judaísmo? ¿Es una religión, es una raza o es una tribu? ¿No? O sea, una cultura. sí. Y la gran mayoría de las personas lo define como una cultura, como una tribu, Ujú, más o antes de ser una religión o una raza. ujú, De hecho, ellos dicen, ¿sabes qué? O sea, una raza no es, porque Abraham, que es el fundador del judaísmo, de la religión ujú, del judío, ¿no? Judaica, ujú. él ya era, o sea, ya era de raza caucásica, ya pertenecía Sí, sí, a sí. una raza. Él formó parte, Abraham, de la civilización sumeria, ¿no? Los sumerios, Ajá. los que vivían en la Mesopotamia. Entonces, no es una raza, pero dentro del no ser una raza, este, hay una identidad que tiene que ver con costumbres muy arraigadas, con prácticas muy arraigadas, Ujú, con formas muy arraigadas. sí. Y en ese contexto hay un sentido con Dios. O sea, Dios es el Ujú, centro, es el eje. sí. Mientras que para un cristiano, aunque hay fiestas, hay tradiciones, hay un montón de cosas, Dios es eh, pues un accesorio casi. O sea, Sí. es algo que yo tengo, pues, es algo que Ujú, está ahí, es una fuente que está ahí. sí. Y habrá cosas con las que yo simpatice, esté de acuerdo, que él dice o que él escribió, Ujú, o que están escritas de él, y otras cosas que yo puedo sí. repudiar o puedo no tomar. Sí. Y fíjate que lo que dices es súper interesante porque en el tema de la identidad, creo yo que es algo que incluso hablamos al inicio de este podcast, ¿no? El tema de la identidad, cómo es importante y cuando lo miras en el tema de los judíos, que claro, quiero hacer como un paréntesis aquí donde puedo decir, nuestra idea no es ni judaizar, ni hacernos judíos, ni mucho menos, y lo dijiste ahorita, ¿no? No estamos analizando las dos religiones, sino
la cosmovisión, cómo se acercan o cómo es el concepto que cada uno tiene de Dios, en el sentido que nosotros como cristianos, todo nuestro concepto acerca de Dios, pues proviene del pueblo judío en ese sentido. No nuestra cosmovisión, pero sí el concepto de él, porque obviamente nuestra Biblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento es completamente judío. De hecho, la gran pelea entre protestantes y católicos de los libros deuterocanónicos, pues no es una pelea entre nosotros. En realidad, todos están en el Antiguo Testamento, son de... Son libros del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Exactamente. ¿No? Entonces, creo que sí tenemos que mirar hacia cómo el pueblo judío tiene una identidad precisamente como eso, como pueblo, como decías tú, como una tribu. Y algo interesante que platicamos fuera de cámaras acerca de este libro es como dice que no es cómo Dios se relaciona con una persona, sino cómo se relaciona y que esa persona ahora forma parte de una comunidad, de una tribu, así tal cual. Entonces, eso lo ves en todo el Antiguo Testamento. Incluso uno de los parámetros para que un libro fuera inspirado en el Antiguo Testamento, en el canon del Antiguo Testamento, es precisamente eso, que tuviera un sentido de identidad nacional. O sea, que tuviera ese sentido, este es judío, pues. Esa es la pelea con los libros deuterocanónicos, porque como están escritos en griego, ¿no? Dicen, eso no es... Sí, que los macabeos. Ajá, eso no es judío. Claro. Entonces, tiene que tener un sentido de pertenencia muy fuerte. Y tanto así que, viéndolo del lado, digámoslo así, negativo, para el judío nosotros somos impuros, ¿no? O sea, para un judío nosotros somos gentiles, ¿no? Sí, por ejemplo, la expresión que se usaba, ¿no? O sea, como un perro, algo así. O sea, eran expresiones perros, fuertes. cerdos. Ajá, exactamente. Son expresiones fuertes. Pero si tú lo ves y lo analizas bien, es desde el sentido de la identidad. Y hay algo aquí muy importante. Hay una escena en esta serie que es muy buena, se la recomiendo, de The Chosen, donde está Jacob. Sé que es la vida de Jesús, pero siempre hay como flashes hacia ciertas historias. Entonces están cavando pozos los hijos de Jacob y se acerca un forastero y Jacob le dice Shalom. Y el forastero le dice, oye, no conozco esa palabra. Y dice, es un saludo de mi familia. Y dice, órale, y tú eres el dueño, sí. ¿Cuánto pagaste por este terreno? No, pues tanto, pues te transearon. Dice, veo que están buscando agua y aquí no hay agua. Y ya le dice, no, es que estamos aquí porque Dios nos mandó aquí. Dice, ¿quién es tu Dios? Y le dice, nuestro Dios es Shaddai. Y dice, no conozco ese Dios. Dice, es porque no hay imágenes de él. Entonces el forastero dice, qué raro, dice, un Dios que no puedes ver, que no conoces, no tiene un templo donde le adores o algo que lo represente para adorarle y que te manda a un lugar donde no hay nada. Qué Dios tan raro. Dice, ¿quién elegiría a un Dios así? Y la respuesta es asombrosa, ¿no? Esa escena me encanta porque le dice, es que precisamente ese es el punto, amigo. Nosotros no elegimos a Dios. Dios nos eligió a nosotros. Y eso le da un sentido de identidad al pueblo de Dios. Si lo trasladamos al cristianismo, ese punto es exactamente el mismo que nos tiene que dar identidad a nosotros. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. En otro pasaje, Pablo hablando dice, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su gracia. Jesús mismo dijo, nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. Hay un sentido de identidad. Así es. ¿No? Que tenemos que mirar en el pueblo judío, que para nosotros debemos aprender de eso. No estamos hablando de las doctrinas, como bien lo dijiste, o de la enseñanza doctrinal de cada una de las religiones, sino de la idiosincrasia, de cómo conceptualizamos a Dios. ¿Es Dios quien me da mi identidad o soy yo quien le da identidad a Dios? Quien le da sentido a Dios. Ajá, exactamente. Fíjate, porque cuando tú llegas a esa conclusión, o sea, esta
ejemplo que pusiste de la serie es buenísimo, ¿no? O sea, es que ese es, pues, dice Jacob, ese es el punto, ¿no? Ajá. O sea, nosotros no lo escogimos a él, él nos escogió a nosotros. Sí. Nosotros como creyentes modernos tenemos esta idea de que nosotros nos hicimos cristianos o nos hicimos esto, ¿no? Yo me convertí a tal cosa. O sea, tenemos esta idea de que nosotros somos quien elegimos dentro de una variedad, ¿no? O sea, imagínate que si hubiera una tienda, ¿no? Un aparador que dijera religiones, Ajá. y ahí hay un montón de opciones, ¿no? Tú, Sí. como si estuvieras comprando algún producto, ¿no? O sea, estás viendo, analizándolo, viendo a ver qué trae, qué beneficios tiene ¿Qué te para ti, aporta? qué te aporta. O sea, con Dios no es así. O sea, el creyente, el error del creyente moderno consiste en pensar que él escogió la religión que practica. Y lo peor es que todavía pensamos, ¿no? Que debemos de defender con nuestra vida ese producto que escogimos nosotros. Buenísimo. ¿Me explico? Cuando es totalmente al revés. O sea, Dios nos escoge a nosotros, nos elige a nosotros, nos llama hijos. Sí. Y cuando nosotros tenemos esta apreciación de Dios correcta, pienso yo, centrada en el origen, el cristianismo es una derivación del judaísmo. Pero como bien lo dijiste, o sea, el cristianismo moderno es más está más sustentado, arraigado en el catolicismo romano, que es como la primer iglesia formal, constituida formalmente, después de la iglesia primitiva, obviamente. Sí, institucionalizada. Institucionalizada. O sea, el pensamiento cristiano moderno tiene más su base en esa institución que en el judaísmo. O sea, en algún punto se soltó del judaísmo. Entonces, por eso pensamos que nosotros lo elegimos. Y por eso pensamos que al elegirlo dentro del paquete, podemos tomar algunas cosas que nos gustan y dejar de lado las que no nos gustan o las que no entendemos, ¿no? Y fíjate, aún para conocer a Jesús, o sea, para conocer el papel mesiánico de Jesús, tienes que ir al pensamiento judío, ¿no? Hay un pasaje muy conocido, en la confesión de Pedro, ¿no? De tú eres el Cristo. Pero previo a eso, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dice la gente que soy? Y hace muchos años se escuchó un mensaje de un pastor en California que decía, así se llamaba, ¿quién es Cristo para ti?, ¿no? Y hacía referencia a que hoy tenemos el mismo problema que en esos tiempos. La gente dijo, ¿es Juan el Bautista? ¿Es Elías, que ha venido otra vez? ¿O alguno de los profetas que ha resucitado? Y este pastor decía muy atinadamente, pues creo que es el mismo problema que tenemos hoy en día. Para algunos Jesús es como Juan el Bautista, solo arrepiéntete de tus pecados, ¿no? Arrepiéntete porque te vas al infierno. El fin es el arrepentimiento. Sí, exactamente. Para otros es Elías, ¿no? Los hechos portentosos, ¿no? Los milagros. Que Dios haga milagros en mi vida. Para otros es esta figura del profeta, ¿no? De tener certeza de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Sin embargo, cuando Pedro dice aquello que le fue revelado por el Padre, según Jesús, es que él era el Mesías. Ahora, tú no puedes conocer qué es un Mesías si no conoces el pensamiento judío. Exactamente. O sea, ¿Mesías de qué? O sea, ¿qué es eso del Mesías? Sí, o su traducción al latín, el Cristo, Ajá, ¿no? el Cristo, exactamente. O sea, ¿Salvador de qué? ¿Salvador de qué? No lo vas a entender si no vas a ver quién era el Mesías prometido al pueblo de Israel. Aquí el conflicto fue precisamente que el pueblo de Israel creía que el Mesías era solo para ellos. Pero Dios envió el Mesías para salvarnos a todos. Y ahí es donde entramos nosotros, los que no éramos pueblo, y que Jesús dijo, hay muchos gentiles que se van a sentar a la mesa de Abraham, ¿no? Claro. Y ahí es donde entramos nosotros. Como dice, en el lugar donde fueron llamados, que no son pueblo, serán llamados pueblos, ¿no? Y ahorita que lo estoy diciendo se me viene algo a la mente, ¿eh? Dice, se van a sentar a la mesa de Abraham, ¿no? O sea, vamos a tener la identidad de pueblo de Dios. Es importantísimo conocer este concepto de identidad. O sea, una vez más, ¿no? Nosotros, y te digo en mi experiencia propia, ¿no? O sea, estoy ahorita, por ejemplo, con mi hija. Mi hija ya tiene 11 años. Es una niña señorita, ¿no? Para este mundo. Entonces, ya empiezo a hablar con ella y a enseñarle estos preceptos, ¿no? Y fíjate, cuando yo era niño, amigo, yo en la escuela dominical me enseñaron que la historia de David, de Jonás, de Sansón y todos estos, ¿no? Y está bien, o sea, es necesario, va a una edad corta, pero después hay otra etapa de la vida donde esas historias las vuelves a leer y empiezas a verlas desde la
esencia. Ayer justamente estaba leyendo con mi hija la historia de Jonás, ¿no? Jonás con la ballena y todo este rollo, ¿no? Y entonces yo veía a mi hija, porque mi hija es muy chistosa, y yo veía a mi hija que se me... O sea, yo sé lo que ella piensa, ¿no? Sí. La ballena, ¿por qué la aventaron al mar? Entonces, y empezamos a leer y empezamos a extraer las enseñanzas y los símbolos, ¿no? Sí. De la historia, y se las empecé a decir a mi hija. Le dije, mira, hija, es importante que tú conozcas esto, no porque sepas quién era Jonás y que se lo tragó una ballena y que Sí, lo claro. echaron a la orilla del mar, sino por lo que la historia está enseñándote. Y la enseñanza de la historia, cómo se va a aplicar a tu vida, en qué tiempos de tu vida se va a aplicar, porque nos centramos en una porción que dice Jonás, creo que es 2:2, cuando dice, en mi tiempo de angustia clamé al Señor y Él me respondió. O sea, Sí. digo, esto, o sea, toda la historia, hasta la ballena por lo menos, se centra en este punto. O sea, Sí, claro. la enseñanza, la extracción es este punto. O sea, Sí. en tu vida va a haber angustia, tu vida va a haber, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero tú tienes que saber que tienes a quien clamar. Digo, o sea, si una persona que no tiene Dios, esa se la tiene que comer sola. Sí. ¿Me explico? Y creo que ahí es donde estriba la palabra de Dios para un creyente simpatizante o un creyente que no tiene esta conciencia de que Dios es el eje de su vida, y la palabra de Dios para un creyente que sí tiene como eje de su vida a Dios, ¿no? O sea, que su vida gira alrededor. El apóstol Pablo decía, en Él estamos, nos movemos y somos, ¿no? O sea, Sí. es el eje de tu vida. Sí, sí, sí. Y fíjate que pensando en esto que dices, creo que muchas veces solamente miramos las historias bíblicas como historias moralizantes, ¿no? O sea, para hacernos buenas personas. Pero creo que más que eso es para darnos identidad. O sea, para que aprendamos quiénes somos. Y eso es muy distinto. Esto lo resumiría en lo siguiente. La Biblia nos tiene que dar una cosmovisión. Es decir, la manera en que vemos el mundo, ¿no? De hecho, en inglés esa es la palabra, ¿no? Worldview. Es la manera en que vemos el mundo tiene que ser bajo los lentes de nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces, creo que muchas veces estaremos menos preocupados en si algo es pecaminoso y no, si más bien estamos preocupados si eso es parte de lo que yo soy o no. Si eso es algo que me representa o me debería representar. Exactamente. Entonces yo a mis hijos les digo, compórtate como la persona que eres. Digo, o sea, sé consciente de quién eres y compórtate dignamente, o sea, de acuerdo a la persona que eres, ¿no? Ese ejemplo te lo robé. Lo he dicho 2 o 3 veces en las prédicas. Me halagas, amigo. Y he mencionado que la historia que platicaste aquí públicamente. Entonces, si fue público, tengo permiso de contarla. Pero la verdad es que tu abuelo te dijo eso. Compórtate como quien eres, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de saber quiénes somos, sino comunicar a las nuevas generaciones quiénes son. Eso es importante. Entonces, creo que el ver a los judíos no es idealizarlos, sino tratar de entender cómo Dios se reveló a un pueblo, que posteriormente de ese pueblo nace el Mesías, de quien posteriormente surge este movimiento al cual nosotros pertenecemos, que se llama la iglesia. Su eclesía. Exactamente. Y él dijo, es mi eclesía, ¿no? Así es. Nadie, ni las puertas de las van a poder prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque es de él. Así es. Entonces, no estamos intentando judaizar ni nada, ni ser de los de raíces hebreas y cosas por el estilo. Exactamente, O sea, ¿no? yo también quiero hacer aquí el disclaimer, ¿no? O sea, no estamos promoviendo, o sea, yo no estoy promoviendo esa, Sí, claro. y no lo estamos haciendo, no estamos promoviendo esas que independientemente de que sean correctas, o sea, no tampoco estoy calificándolas, ¿no? Como correctas o incorrectas. O sea, el punto de nada más es que estamos tomando como referencia la cosmovisión y la perspectiva de un pueblo, en este caso el pueblo judío, con respecto a Dios. Y
del cristiano o el creyente moderno con respecto a Sí. Dios. O sea, si pudiéramos llegar a una conclusión, yo diría que mientras que para el creyente moderno la palabra, ¿no? La Biblia, la enseñanza, la palabra, puede ser como dices, una fórmula para moralizarte, ¿no? O para darnos ahí un poquito de corrección. Ujú. Para el pueblo judío, en lo general, significa las normas, la ética, la brújula Ujú. con la que se conduce en la vida. Sí. O sea, estos son los lineamientos con los que vas a conducir tu vida, tus relaciones, tu hacer y tu ir y tu venir, ¿no? Sí, yo lo concluiría, o sea, de esta manera que para muchos creyentes modernos, la escritura, la Biblia, es, además de lo que mencionaste tú de un, un escrito moralizante, es una serie de consejos que te pueden ayudar cuando tengas problemas o a tomar ciertas decisiones. En el caso de alguien que tiene identidad como pueblo de Dios, ya sea como judío o como iglesia, es una herramienta formativa. Es decir, te está formando a ti Ujú. como lo que tienes que ser. Así es. No te dice qué hacer, te dice quién ser. Quien sea. Buenísimo. Con eso podemos terminar. Buenísimo. Amigo, como siempre, Gracias. un gusto. Siempre un placer estar aquí contigo. Hasta luego.